La relación entre México y Estados Unidos es mucho, pero mucho más que una simple frontera, ¿no creen? Es una historia complejísima de vecinos, a veces socios, a veces rivales, una historia marcada por una serie de intervenciones que la verdad han sido bastante dolorosas. Para entender cómo están las cosas hoy, es clave, es fundamental echar un vistazo al pasado. Y ojo, que estas palabras no son de un crítico de hoy en día. No, no, no. Vienen de alguien que uno no se esperaría. El mismísimo Ulysses S. Grant, un hombre que peleó en esa guerra y que después llegó a ser presidente de Estados Unidos. Una reflexión durísima que ya nos dice que la controversia ha estado ahí desde el minuto 1. Bien, para desglosar esta historia, vamos a seguir un camino claro. Primero, veremos cómo una idea de destino lo empezó todo. Después, cómo esa idea llevó a una guerra que, literalmente, redibujó el mapa. Luego saltaremos a las incursiones del siglo XX, a cómo el conflicto se hizo más encubierto, y cerraremos con el impacto que todo esto sigue teniendo hoy. Muy bien, empecemos por el principio. Porque antes de que marchara un solo soldado, antes de que se disparara una sola bala, todo comenzó con una idea. Una creencia poderosísima que movía los hilos de la política estadounidense. Esa idea tiene un nombre que seguro le suena: el Destino Manifiesto. A ver, esto no era solo un plan de gobierno, era casi una fe. La creencia de que Estados Unidos tenía, literal, un mandato de Dios para expandirse de costa a costa. No importaba quién o qué estuviera en su camino. Esta fue la gasolina que encendió el motor de todo lo que vino después. Y claro, como se podrán imaginar, de las ideas se pasó a la acción, y esa acción fue la guerra. La idea del destino se convirtió en una realidad militar, en el conflicto más grande y decisivo entre las dos naciones, uno que cambió para siempre la cara de Norteamérica. Todo explotó por la anexión estadounidense de Texas. Y la verdad es que la guerra fue un golpe devastador y muy rápido para México. En un abrir y cerrar de ojos, las tropas de Estados Unidos ya estaban en la capital, forzando una rendición y un tratado que, como ya dijimos, redefiniría el continente. Y aquí es donde la escala de la pérdida es difícil hasta de imaginar. No estamos hablando de un pedacito de tierra. México fue obligado a ceder el 55% de su territorio, más de la mitad. Territorios que hoy son California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, en fin. Esta es sin lugar a dudas la cicatriz más profunda en la memoria del país. Ok, damos un salto en el tiempo. Llegamos al siglo XX. México está en plena revolución, un caos total. Y uno pensaría que su vecino del norte se mantendría al margen, ¿verdad? Pues no, la intervención estadounidense no paró, solo cambió de cara. Los métodos eran otros, pero la presión seguía ahí. Por ejemplo, en 1914, con una excusa diplomática bastante conveniente, las fuerzas estadounidenses tomaron Veracruz, el puerto más importante de México, y no fue cosa de un día o 12, estuvieron ahí metidos 7 largos meses, un mensaje clarísimo de fuerza en medio del torbellino revolucionario. Y la cosa no para ahí. Apenas 2 años después, pasa algo de película. Nada menos que 10,000 soldados estadounidenses, al mando del general Pershing, se adentran en el norte de México. ¿Su misión? Cazar a Pancho Villa. Se pasaron casi un año buscándolo. Al final no lo atraparon, pero el punto es que fue otra invasión a gran escala en territorio mexicano. Pero ojo, que la intervención no siempre es con botas y rifles. A veces la presión más fuerte es la diplomática y la económica. Un ejemplo perfecto de esto son los tratados de Bucareli. Básicamente la jugada fue: oye, te reconozco como gobierno legítimo, pero a cambio me aseguras que mis empresas y mis intereses petroleros van a estar protegidos. Una palanca de poder muy efectiva. Y aquí la historia da un giro de 180 grados. Entramos en la Guerra Fría y de repente invadir un país así nomás ya no se veía tan bien. Era muy costoso políticamente. Entonces, ¿qué pasó? La intervención se fue a las sombras, se volvió secreta, encubierta, y encontró nuevas justificaciones para actuar. Durante todas esas décadas, México se convirtió en un verdadero tablero de ajedrez de la Guerra Fría, un nido de espías y de intriga. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué andaba haciendo exactamente la CIA al sur de la frontera? Bueno, pues gracias a documentos desclasificados, hoy sabemos de algo llamado Proyecto Litempo. Resulta que la CIA armó una red de espionaje gigantesca dentro de México. Reclutaron a funcionarios de altísimo nivel, hasta futuros presidentes, imagínense. Su trabajo era vigilar a activistas, a la izquierda, y aquí viene lo más fuerte.
le pasaron información de inteligencia al gobierno mexicano justo antes de la terrible masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968. A medida que la Guerra Fría se va enfriando, aparece una nueva justificación para la intervención que llega hasta nuestros días: la guerra contra las drogas. En 1969, por ejemplo, la Operación Intercepción prácticamente paralizó la frontera. Las inspecciones se volvieron una pesadilla, creando un caos económico brutal. El objetivo: forzar a México a cooperar sí o sí en las políticas antidrogas de Washington. Y esta guerra conjunta tuvo momentos de tensión extrema. Quizás el más conocido sea el caso del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Su secuestro y asesinato en México en 1985 desató una crisis diplomática gigantesca. Dejó clarísimo lo frágil y peligrosa que podía ser esa supuesta colaboración en temas de seguridad. Y bien, después de todo este recorrido, llegamos a hoy. Y la verdad es que todos estos eventos no son solo páginas en un libro de historia. Proyectan una sombra muy larga que todavía define la relación, moldea la política, la confianza, la percepción que se tiene de un lado y del otro de la frontera. Si lo vemos en perspectiva, el patrón es clarísimo, ¿no? Vemos una evolución. Todo empezó con una justificación ideológica, el destino manifiesto. De ahí pasamos a la conquista territorial directa, luego a incursiones militares puntuales. Después todo se hizo secreto, con el espionaje de la Guerra Fría. Y finalmente llegamos a la era moderna, con la presión económica y la política antidrogas como herramienta. Lo que nos deja con una pregunta final, que es bien difícil de responder. Cuando dos países están pero tan entrelazados como México y Estados Unidos, en comercio, en cultura, en seguridad, ¿dónde se pinta la raya? ¿Dónde termina la influencia natural de un vecino poderoso y dónde empieza una nueva forma de intervención? No hay una respuesta fácil, pero conocer esta larga historia es sin duda el primer paso para navegar esa realidad.